Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y es un gusto volveros a ver el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles la ronda número 10 del torneo de candidatos. Jugada la mejor partida entre Vladimir Kramnik y Peter Svidler. Y bueno, empecemos. Una partida muy interesante. Con piezas blancas, Vladimir Kramnik juega de 4 muy normal. Y bueno, Peter Svidler es un gran jugador de la defensa Grunfeld, muy conocido optimista de esta defensa, pero ahora se decantó por una jugada del estilo de F5, la holandesa, ¿no? Que no es mala, pero no se le conoce muchas partidas, o no se le conoce como ser un jugador de este tipo de aperturas, ¿no? Entonces F5 y ahora lo más usual sería jugar C4, G3, pero caballo F3 es un orden flexible, caballo F6 y ahora existen varias posibilidades. Aquí se puede jugar C4, se puede jugar G3 y tras G3 E6, alfil G2, alfil E7, enroque y C4 y estamos en una transposición de la línea principal, tras lo cual D6 o C6 pueden dar hincapié a volver a la teoría, ¿no? Pero aquí Vladimir Kramnik juega E3. E3 es un orden más pasivo, y no es tan común en esta apertura. Y ahora Peter Svidler sorprende con la jugada B6, ¿no? Aquí se ha jugado más E6, alfil D3 o incluso C4, ¿no? Que seguiríamos en terrenos de la holandesa clásica. Pero B6 es un orden que tiene su sentido. Regularmente la mejor manera, y es concienzudamente, se ha tomado en cuenta que la mejor manera de jugar contra holandeses es jugar G3, alfil G2, C4, enroque corto y caballo C3 y probablemente dependiendo de lo que jueguen las negras, ¿no? Esto se ha llegado a... es lo más común contra la holandesa, pero E3 y ahora B6 lo que busca es B6 evitar jugadas como G3 y alfil G2, ¿no? Y anticipándose a los hechos. Es una clase eh, interesante, es una jugada lógica y ahora estamos en un momento que no es tan común en la teoría. No se ha jugado mucho B6, lo más común era jugar E6, alfil D3 o E6, ¿no? Y volviendo a la holandesa clásica, ¿no? Pero B6 tiene su sentido. Aquí se puede jugar alfil D3, pero Vladimir Kramnik sorprende a todos jugando D5. D5, que no está mal, tiene ideas muy concretas, ganar más espacio y al mismo tiempo reforzar su centro, ¿no? Es una jugada interesante, pero saca de contexto la textual, ¿no? No es tan común este tipo de jugadas y se pueden considerar que están en contra del principio de apertura, que es desarrollar las piezas y ubicar caballos primero y alfiles en las mejores casillas. D5 y aquí existen posibilidades. C5 sería muy mala, pero tras C5 se puede jugar D6, E por D6 y bueno, esto es un concepto interesante, ¿no? Después de C4 estaríamos en una posición interesante. El peón sacrificado entorpece la estructura de las negras en cierto modo y al mismo tiempo se busca un desarrollo rápido y mejor de las piezas. Aunque aquí también era posible enfrentar esta apertura con E6 y el problema de E6 es que sigue C4 y bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Peter Svidler juega alfil B7 y ahora hay que defender a este peón. Y aquí existía C4, pero ¿qué es lo que pasa con C4? Puede venir E6, sometiendo a más presión al peón de D5. Y tras caballo C3, alfil B4, eliminando la pieza defensora. Dama A4. Y se podría pensar que este caballo tiene problemas.
ya que no puede desarrollarse por C6 ni D7, pero se desarrolla por A6, ¿no? Y busca casillas muy interesantes en C5. Después de D por E6, eh, la posición es D por E6 y bueno, existen caballos, jugadas como caballo C5, alfil por C3 y bueno, eh, la posición es interesante para las negras. Jugadas como alfil D2, sencillamente en roque corto y todo esto da una posición ventajosa a las piezas negras por la fuerte presión sobre el peón de D5 que probablemente va a caer, ¿no? Y bueno, aquí hay que defender el peón de alguna manera. Existe caballo C3, que en mi parecer es la línea más interesante que hubiera jugado Vladimir Kramnik tras caballo C3, C6. Y aquí existe un sacrificio de peón, ¿no? La jugada de 6. D6 es una idea conceptual que se puede ver mucho en la defensa Pirk, en el ataque austriaco, ¿no? Que muchas veces se sacrifica un peón a fin de entorpecer la estructura de las piezas negras. Tras estas jugadas probablemente hubiera continuado la partida con alfil d3, g6 y bueno, las piezas blancas tienen un peón de menos, pero tienen una buena estructura y tienen un plan fácil, ¿no? De jugar. Sus piezas tienen buenas casillas en roque corto. Eh, por ejemplo, quizás jugar B3, alfil B2 o incluso dama E2, alfil C2 y torre D1 y la torre llevarla a E1, ¿no? Mientras que las piezas negras tienen dificultades, ¿no? Este alfil y estos dos alfiles pueden llegar a entorpecerse por la estructura de peones, ¿no? Pero bueno, se defienden con alfil C4. Tras alfil C4, C6. Y hay que defender este peón. Caballo C3. C por D5. Caballo por D5. Caballo por D5. Perdón, tras caballo por D5 incluso existía caballo por D5. Pero el problema de caballo por D5 es que después de alfil por D5, caballo C6, existe la jugada caballo E5. Tras lo cual hay fuertes amenazas, amenaza mate en una y hay fuerte presión sobre el punto B7. Tras caballo por E5, alfil por B7, torre B8 y hay que retirar alfil. Probablemente alfil F3 o alfil D5 y bueno, la posición está igualada, ¿no? Hasta cierto punto me gusta más la posición de las blancas, ya que tras haber jugado F5 toda esta diagonal quedará débil, ¿no? Y por lo tanto hay que mantener ese alfil de D5. Pero bueno, eh, tras C por D5, caballo por D5 y ahora E6, Peter Svidler probablemente evitó todo esto. Tras C6, caballo por F6, dama por F6 y ahora en roque corto. Valoremos esta posición. Es cierto que las negras han hallado una posición estable. Es, este alfil está barriendo todo el tablero. Y es cierto que las blancas tienen tiempo de desarrollo. Ya se han enrocado, han sacado el alfil a C4, han sacado el caballo F3. Pero aquí hay otras opciones, otros conceptos que el simple desarrollo. Personalmente me agradaba mucho la jugada D5 en este momento. Tras D5, alfil B5, caballo C6. Y bueno, tras valorar esta posición, es cierto que el alfil de B7 tiene problemas, pero puede compensarse debido al buen control central de las piezas negras. Juegas como caballo D4 pueden contestarse con torre C8, ¿no? No hay ningún problema aquí. Pero hay una jugada que no lo toma en cuenta la computadora, que es C4 en este momento, que es muy interesante, ya que utiliza el concepto de romper esta cadena de peones, ¿no? Pero bueno, Peter Svidler no jugó de esta manera y jugó una jugada más sensata. Alfil C5, jugada de desarrollo y al mismo tiempo
proyecta en roque corto, ¿no? Alfil de 2 y ahora caballo C6. Un desarrollo normal, tranquilo. Aquí existe la posibilidad de dama por B2 en vez de caballo C6 dama. Si dama por D2 existía una fuerte jugada que es caballo D4. Ahora si alfil por D4, torre B1, la intermedia, dama 3 y aquí E por D4. Y bueno, es cierto que las negras tienen hasta cierto punto una buena estructura, pero bueno, las blancas tienen pareja de alfiles y un plan interesante sería jugar alfil F4, alfil B3 o incluso alfil C1 y buscar en algún futuro la ruptura de 5. No todas las blancas basarán su juego en esa ruptura, en el cual darán un plan bastante claro a las piezas blancas. Pero bueno, aquí no capturó a Peter Svidler, jugó caballo C6, que también es una jugada de desarrollo. Y tras caballo C3, Vladimir Kramnik jugó la normal alfil C3. Alfil C3 gana un tiempo sobre la dama y al mismo tiempo eh, el alfil de C3 ejerce una buena presión sobre el flanco del rey. Alfil C3, dama E7 y ahora A3. A3 tiene una idea clara, jugar B4 y expandirse, ¿no? Como se quiere jugar B4 hay que impedirlo y naturalmente A5. Y ahora en vez de A5 también se puede jugar D5, que sigo prefiriendo esta jugada. Tras alfil B5, enroque corto y bueno, la posición se estabiliza. Pero me agrada mucho el control central de las piezas negras, ¿no? Tienen muchas buenas perspectivas en esta variante. Pero bueno, A3, A5 y ahora dama E2. Tras dama E2 tiene un plan sencillo. Tras jugar A5, la amenaza es jugar alfil A6. Tras lo cual el cambio de el alfil de casillas blancas eh, dejaría estructuralmente inferior a las piezas blancas, ¿no? Si estos dos alfiles desaparecieran, supongamos el alfil de B7 y el alfil de C4, las piezas negras tendrían una posición bastante confortable, ¿no? Por ende es necesario jugar dama E2 para evitar alfil A6 y ahora enroque corto. Y bueno, torre de AD1, jugada natural. La torre se coloca en la columna semiabierta. Y ahora sí, D5. Alfil B5. Este alfil en A2 queda un poco fuera de juego y sin muchas perspectivas. Alfil B5, por lo tanto, es mejor. Y bueno, un momento interesante de la partida. Tras alfil B5 existía torre de AC8, pero Peter Svidler jugó caballo A7, tras lo cual busca cambiar este alfil de A4. Y bueno, si caballo A7, Vladimir Kramnik juega directamente A4. Y aquí hay una variante muy interesante. La variante es caballo por B5, A por B5 y ahora A4, que busca jugar A3 y activar rápidamente la torre de A8 y el alfil de C5 está cumpliendo una buena labor. Y bueno, es cierto que el alfil de B7 está un poco mal, pero se compensa, ¿no? Por la actividad de la columna A, ¿no? Pero bueno, a Peter Spiller probablemente no le agradó esto y jugó alfil de 6. El alfil se desarrolla una mejor casilla detrás de la cadena de peones para evitar ser atacado. Entonces alfil de 6, alfil a 6, lo que busca es eliminar el alfil de casillas blancas y dejar la estructura, el peón de A5 y el peón de B6 más débiles, ¿no? Caballo C6, el caballo regresa
Y ahora alfil por b7, dama por b7 y b3. Lo que sucede es que tras b3 fijan la debilidad de b6, tras lo cual b3 tiene esa virtud, ¿no? Refuerza el peón de a4 y esta clase de avances se hacen más difíciles, ¿no? b3, dama 6, el cambio de damas favorece en perspectiva a las piezas negras por su buen control central, por lo tanto dama de 2, torre de a a c8, jugada natural, desarrolla la torre en una columna semiabierta y ahora caballo g5. Personalmente no me gusta caballo g5 ya que el caballo se va a una parte del tablero que de cierto aspecto es cierto que está en flanco de rey y el rey está en flanco de rey, pero es de todo innecesaria. Torre de C a E8 sencillamente defienden al peón y ahora hay que hacer algo, ¿no? Alfil B2, jugada muy profunda en el cual aquí si las negras jugaran cosas como alfil A3, el complejo de casillas negras podría verse eh, podría haberse debilitado, ¿no? Las negras tendrían un buen control sobre las casillas negras del flanco de dama, ¿no? Y alfil b2 tiene la virtud de que evita esto y al mismo tiempo proyecta jugadas como dama c3, ¿no? Formando una batería. Y ahora h6, como ya les dije, el caballo, la jugada de caballo g5 me parecía de todo no correcta, ya que sencillamente se defiende al peón y ahora se expulsa, ¿no? Caballo f3 y alfil b4. La mejor casilla para el alfil y gana un tiempo. Tras alfil b4 se tiene que jugar c3 y alfil e7. ¿Qué es lo que han ganado las negras tras este avance? Pues sencillamente que ahora el peón de b3 es débil, ¿no? Es cierto que no puede explotarse directamente, pero ahora el alfil de b2 también tiene problemas y se tiene que jugar c4. Tras c4, d por c4 y ahora torre c1, defendiendo indirectamente el peón de b3, ya que si se juega c por b3 se captura en c6, ¿no? b5, a por b5, dama por b5 y ahora torre c4. La idea es sencilla. Capturar de peón también es posible, pero dama 6, dama d7 y no veo buenas perspectivas para el peón pasado, ¿no? El caballo está bien colocado y las negras pueden controlar fácilmente este peón, ¿no? Por lo tanto, torre c4 que tiene la virtud de que desarrolla la torre en cuarta y al mismo tiempo proyecta torre c1 doblando torres, ¿no? Caballo b4 y aquí es un momento interesante de la partida, ¿no? Un momento crítico. Caballo d4 me parecía interesante, ¿no? El caballo está bien centralizado. Tras dama d5, alfil c3. Y ahora la posición es interesante, ya que las blancas están generando una cierta clase de bloqueo, ¿no? Y en el flanco de dama, con planes de quizás F3 y E4 en algo futuro, o incluso doblar torres en la columna C. Pero bueno, dama E2 también era posible. Tras torre C8, se puede jugar torre de AC1 y las blancas buscan dominar la columna C y al mismo tiempo el peón de E6 va a quedar débil, ¿no? Juegas como pueden venir jugadas como caballo de 4 y bueno, me gusta mucho la posición de las blancas. Esta era una opción interesante para Vladimir Kramnik, ¿no? Pero bueno, caballo E5, busca opciones más dinámicas, la amenaza es caballo G6 y tras caballo E5 se juega caballo D5.
Tras caballo D5, la jugada como caballo G6 se puede contestar con dama por B3, ¿no? En el cual, tras esta jugada, se tiene que defender al peón de B3, dama C2, y ahora alfil D6. También se puede jugar alfil B4 o caballo B4, que en cierto modo es bastante molesta. Pero bueno, dama D6 no está mal. Amenaza al peón, al caballo D5. Y si caballo G6, sencillamente torre F7. Y bueno, la posición de las negras es bastante cómoda. Puede venir jugadas como torre C7 y cambiar algunas piezas. Pero bueno, caballos. Caballo va a C6, que en cierto modo me parece un error. Aquí podría haber jugado Vladimir Kramnik la sencilla caballo F3 y al mismo tiempo buscando la jugada caballo D4, ¿no? Y mantener su dominio central. Lo que pasa es que tras caballo C6 es una opción que también deja abierta caballo D4, pero tras caballo B6 hay que mover la torre. Y esto es un momento crítico de la partida. Personal, sigo diciendo eh, que aquí desearía haber jugado caballo D4, dama D7 y torre C6. Esto es una idea interesante y alternativa, eh, que no que es un plan difícil de calcular, tras lo cual caballo D5, caballo B5, se amenaza el alfil de D6. No hay mucha diferencia si después de caballo D5, caballo B5 y el alfil viene a B4. No es nada diferente. Pero la virtud de esto es que tras caballo B5 se amenaza el punto D6, alfil E7. Y ahora viene la jugada torre D1. La jugada torre D1 es muy interesante y esta posición es una posición que en lo personal me parece de ensueño, ya que ahora se amenaza jugadas como E4 y el control de la columna C y la columna D de las blancas puede dar buena compensación. Aparte, el peón de A5 es débil y puede llegar a ser una debilidad, ¿no? Y el peón de B3 es difícil de atacar para las negras, ¿no? Pero bueno, es un momento, es difícil de calcular tras caballo C6, caballo D4. Es bastante complicado. También habría que calcular eh, la captura. Si se capturara en C4, sencillamente se ganaría dama, ¿no? Pero bueno, aquí Vladimir Kramnik comete un error de cálculo seriamente, ¿no? La única jugada que podría haberlo salvado era las complicaciones tácticas con caballo D4. Pero torre D4 es sencillamente mala jugada, ¿no? Aquí se pudo haber jugado incluso con torre C8, pero bueno, Peter Svidler juega sencillamente alfil por H2, rey por H2 y dama por F1, ¿no? Que sencillamente gana calidad. Tras lo cual, aquí en un campeonato de este tipo y al nivel que estamos jugando, Vladimir Kramnik pudo haberse rendido, pero bueno, siguió con dama C3 con algunas esperanzas tácticas, quizás algunas descubiertas, pero bueno, no paro la grabación o el video, ya que es interesante ver cómo Peter Svidler juega sencillamente sin meterse en complicaciones y sabe que está en ventaja, ¿no? Y esto puede ser útil para jugadores, eh, la forma de tratar este final para jugadores que no quieran rendirse en alguna partida, ¿no? Torre F6, caballo E5, sencillamente sigue con ideas tácticas y sencillamente dama por F2, tras lo cual
Se amenazan, la dama captura a otro peón más y se acerca más al rey. Aquí Vladimir Kramnik tenía a su disposición dama c6, pero ciertamente está perdido y juega torre f4. Tras torre f4, dame 2. Ahora con esta jugada dame 2 se asegura las tablas. Peter Spiller si llegara a comprometerse la posición con dama h5 y dama d1. Tras lo cual, dama d4, caballo d5. El caballo viene una buena casilla y fortalece la posición de las negras, ¿no? Al mismo tiempo se amenaza a la torre de f4, torre f3, torre c8, torre g3. Vladimir Kramnik sigue con esperanzas tácticas, pero bueno, tras f4, Peter Svidler está ganando, ¿no? Aquí Vladimir Kramnik se rindió, ya que si torre G4 puede venir torre C2, ¿no? Y la posición está más que perdida para Vladimir Kramnik. Y bueno, eso ha sido una interesante partida en el cual Peter Svidler ha jugado de manera muy fina, muy precisa. Y después del error, torre D4, ¿no? Ciertamente Vladimir Kramnik consiguió una posición interesante en la apertura, pero no pudo aprovecharla correctamente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Por favor, sigan suscribiéndose a este canal, denle un me gusta. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.